Caín ha renacido en un mundo mágico. Aquí los 7 dioses elevaron sus estadísticas al máximo y se volvió el niño más poderoso. Viajó a otro mundo donde conoció al primer rey. Este lo entrenó por petición de los dioses. Pasó varios años entrenando en un bosque. Al principio fue difícil, pero al final logró superar todas sus pruebas. Le dijo que ya se había vuelto bastante fuerte. Luego regresó a su mundo y todas las chicas lo estaban esperando. Al otro día Caín visita al rey y le cuenta que había conocido al primer rey Yuya. Yuya había creado otro mundo para vivir y se volvió el dios de la creación de ese propio mundo. Los otros no se lo creen, así que les muestra que le regaló su espada. Eso sí los impresiona, es la katana que usaba el primer rey. Parece que no estaba mintiendo. Por cierto, le dice que según esta carta que le entregó, dice que el primer rey lo estuvo entrenando. Caín se lo confirma. Quería que cruzara el bosque repleto de monstruos feroces y tener batallas todos los días hasta el cansancio. Realmente lo hizo entrenar día y noche, estuvo así durante 5 años. El rey sorprendido pregunta qué acaba de decir. ¿Cómo que estuvo 5 años entrenando? Por cierto, el duque Eric le comenta que mientras estaba ausente, recibió un informe del gremio de aventureros. Parece que se olvidó de aceptar la solicitud necesaria para ascender a rango A. Le advierte que si no hace nada, su registración será cancelada. Eso no puede pasar, así que Caín va a hablar con el líder del gremio. ¿Qué quiere decir con que su registración será cancelada? El elfo le dice que estaba preocupado, porque ya no venía a aceptar sus peticiones. Caín se disculpa por eso, no ha tenido muchos días libres desde que entró a la academia y también muchas cosas pasaron. Aquí le dice que estuvo ausente sin permiso, por eso Tifana se veía tan sola. Dijo que su amor iba a explotar, ya que no podía pelear contra nadie. Eso le causa risa, y por cierto pregunta sobre su cancelación. El elfo le recuerda que ya le dijo que debía completar las solicitudes necesarias para ser ascendido a rango A. Si no lo hace pronto, su registro aventurero será cancelado. Eso sería un problema, entonces el elfo le pregunta si aceptará una solicitud ahora mismo. Caín pregunta ¿ahora? El elfo supone que lo cancelará, a lo que Caín le responde que lo deje hacer. En ese caso le comenta que necesita que acabe con unos bandidos, solo necesita capturarlos y traerlos a la capital. Los bandidos se dirigen a la capital desde el territorio de Gracia. Hay como unos 10 bandidos en total, ¿podrá con ellos o es mucho pedir? Supuestamente es el hombre más fuerte del reino. Caín dice que irá a revisar. En el bosque activa su vuelo para ver mejor. Desde arriba veo a los bandidos atacando un carruaje. Va a ayudar a esas personas, pero aquí se encuentra con su profesora Nina. Está su amigo Tamanis y también su otra profesora Millie. Parece que la lastimaron, así que le lanza su super sanación. Millie se lo agradece mucho, cree que estos bandidos son demasiado para ellas. Estos se burlan de que un niño los ayude, no creen que podrá derrotarlos. Caín les pregunta si eso es todo lo que van a decir, no se librarán por lastimar a su profesora. Eso provoca a los otros y van a atacarlo. Caín aumenta su velocidad, con eso esquiva el ataque de uno, a otro lo golpea con su espada y finalmente termina humillando a los bandidos restantes. Parece que no pudo contenerse. Luego Tamanis le agradece por su ayuda. Caín dice que no fue nada, se alegra de que estén bien. Millie le pregunta qué hace aquí, a lo que Caín le cuenta que aceptó una misión de captura. Ella pregunta cómo es eso posible, si solo tiene 12 años, ¿no se habrá registrado en el gremio? Nina explica que las misiones de captura son para rango C o superiores. Eso quiere decir que ahora es rango A, ¿cómo es posible que se haya saltado tantos rangos? Caín dice que es largo de explicar, pero lo importante es que lo ascendieron a rango A. Eso explica que acabaran con los bandidos tan fácilmente. Es estupendo que los haya inmovilizado, pero ahora se pregunta qué hará con ellos. Caín dice que no se preocupen, están hablando con un aventurero rango A. Es así como Caín se lleva a los bandidos a su jaula. Luego se despiden de Tamanis, pero en eso aparece Parma y reconoce a Caín. Esta le pregunta quiénes son esos tipos. Caín le explica que son bandidos, aceptó una misión del gremio para capturarlos. Tamanis agrega que los atacaron en el camino y Caín llegó para salvarlos. Dice que fue mucha casualidad que fueran los mismos bandidos de su misión. Eso impresiona a Parma, hoy tienen clases en la academia y aún así sigue trabajando. Además seguro tiene tareas de varón. Eso impresiona a sus maestras, ¿ya lo ascendieron a varón? Caín le dice que sí, entonces Millie le dice que no debería hablarle como si fueran amigos, debería llamarle varón Caín. Aquí le dice que no, por favor. Siempre serán sus profesoras, llámenlo solo Caín, no hace falta cambiar nada. En ese caso están de acuerdo, parece que ha crecido mucho durante sus años, ya casi es todo un adulto. Caín dice que no puede distraerse, tiene que informar al gremio, así que se verán en otro momento. Las chicas dicen que lo esperen para acompañarlo. En el gremio Caín entrega su informe, Tamanis fue testigo de lo que pasó y confirmó la detención. Eso sorprendió a la recepcionista, ahora mismo irá a informarle al líder del gremio. Detrás de ellos aparece un tipo molestando a sus maestras, quieren que den una vuelta por la capital. Es el mismo sujeto que las molestó hace unos años, así que no están interesadas. El otro no quiere dejarlas irse, a lo que Caín le pide que se vayan y las deje en paz. Aquí se dan cuenta que es el niño que los humilló la última vez. Están bien asustados y detrás aparece un amigo saludando a Caín. Es Claude junto a Lina. Este le comenta que la mayoría de aventureros lo pasarían mal con un grupo así, a lo que Caín le aclara que estaba molestando a sus amigas. Claude pregunta quiénes son y en eso las chicas lo saludan. De verdad sus amigas son ellas, entonces Caín pregunta si acaso las conoce. Aquí Claude le cuenta que Millie es su hermana pequeña. Les cuenta que fueron sus profesoras cuando tenía 5 años, entonces Claude entiende por qué las llama profesoras.
aventuras. Recuerda que se lo había contado en una carta. Tremenda coincidencia, esto merita un brindis. Lina lo golpea con su vara. ¿Cómo puede estar pensando en solo beber? Pero Claudette le explica que esta vez es por algo bueno. Al final sí dan su brindis y Claudette les pregunta por qué estaban juntos. Millie les cuenta que Cain vino a verlas mientras hacía una misión de escolta. Se cruzaron con unos bandidos y Cain acabó con ellos. Además, Nina les dice que Cain ya es un rango A. Eso lo sorprende mucho, se escribió hace unos días y ya está en ese rango. Aunque sabiendo lo fuerte que es, no debería sorprenderse tanto. Después de todo fue el único que le siguió el ritmo de los exámenes. Eso llama la atención de Millie, de verdad le plantó cara a su hermano. Claudette fue capaz de subir a rango A solo con su espada y sin usar magia. ¿Acaso fue un digno rival para él? Nina menciona que no solamente es el hijo de Gaara, sino que también es un varón con su propio dominio. Cree que es un gran partido. Los otros se asombran de que ya es un varón, y Claudette le está hablando con tanta confianza. Pide por favor que no lo denuncie. Cain dice que no hace eso. Millie dice que es una caja de sorpresas, y se pregunta cómo se hizo tan fuerte. Cain no puede decirle que fue por entrenar con los dioses. En ese caso, Millie dice que quizás fue gracias a que derrotó a un dragón rojo cuando era pequeño, y Cain aprovecha eso para excusarse. Claudette está sorprendido, esa es una bestia rango SS muy peligrosa. Además, las chicas les cuentan que le regaló unas bolsas mágicas. Eso llama la atención de Lina, preguntándole qué capacidad tiene esa bolsa. Millie nunca lo ha llenado del todo, así que todavía no lo sabe. Entonces Lina le pide a Cain que diga la verdad, de dónde sacó esas bolsas mágicas. Cain nervioso le cuenta que las fabricó él mismo, entonces Lina le pregunta cuánta capacidad tiene. No sabe cómo explicárselo, pero Nina le revela que podría caber hasta una mansión. Eso lo convierte en un tesoro nacional. Le pregunta si acaso es capaz de creárselas también. En su bolsa ya no cabe casi nada. Cain nervioso dice que ok, también le fabricará unas bolsas. Lina se lo agradece mucho, pero en eso se quedó dormida. Claudette se disculpa aclarándole que a Lina se le sube mucho la bebida. Seguramente mañana no recuerda esto. En ese momento Cain recuerda que mañana debe ir a clases. No puede estar aquí, ya faltó toda la semana, así que tiene que asistir. Claudette le pregunta por qué siendo un noble que tiene sus propios dominios, tiene que ir a clases. ¿Acaso no se siente fuera de lugar? Cain dice que es cierto, pero aún hay muchas cosas que no sabe, así que le gustaría estudiarlas. En eso Nina le menciona que es muy bueno, así que va a darle un abrazo, pero justo Cain apurado se va corriendo. Claudette piensa que la vida de Cain no debe ser fácil, ojalá pudiera ayudarlo. En ese instante llega Retia, y Millie le pregunta qué sucede. Ella le cuenta que el instructor que debía dar mañana la clase de aventuras se ha lesionado, por eso están buscando un sustituto de última hora. A Claudette se le ocurre una idea, y le pide que le cuente más detalles. Más tarde en la clase de magia, la profesora les indica golpear los objetivos con su mejor hechizo. Cuando termine les dirá si está bien o no. Cain está muy emocionado, porque ahora podrá mostrar las habilidades que aprendió con Yuya. Pero en eso la profesora le avisa que tiene prohibido usar magia dentro del recinto escolar. Solo podrá observar. No se lo pueden creer, parece que les han notificado a todos que la barrera no puede soportar su nivel de magia principiante. Aún así el director dejó que la aprueben esta clase, así que no debe preocuparse. Claudette se da cuenta que Cain no encaja, y las chicas se lamentan por eso. Será momento de poner en marcha su plan. Más tarde se presenta el profesor Boga, él le dará aventuras, su especialidad es ser espadachín de la vanguardia. Hoy los acompañarán unos aventureros de gremio, entonces la puerta se abre y Cain sorprendido descubre que son sus amigos. El profesor les cuenta que debería haber venido un rango C, pero el gremio les hizo un gran favor, así que trajo 2 aventureros rango A y 2 aventureras rango B. Ellos serán quienes les den la lección de hoy. Todos los estudiantes se sorprenden y Cain se pregunta por qué no le avisaron que iban a venir. Claudette pregunta quién está inscrito en el gremio de aventureros, entonces todo levanta sus manos. Admite que eso era obvio, por eso están en clase de aventuras. En ese caso les pide que muestre sus tarjetas. Todos le hacen caso, pero Cain se pone nervioso. Claudette le pregunta si acaso no la tiene y le insiste que la saque. Lo que pasa es que a Cain le da vergüenza mostrar su tarjeta. Todos se acaban de escribir y él ya es un rango A. Los demás se desanimaría mucho si saca su tarjeta dorada. Claudette sigue insistiendo en que saque su tarjeta. No le queda de otra, así que dice que se la olvidó. Bueno, con eso ya no hay nada que hacer, pero le recuerda que siempre debería llevarla. Es su tarjeta de identificación. Aquí Lina le dice a su grupo que margina mucho a Cain, entonces Claudette menciona que usarán su as bajo la manga. Empezarán con el entrenamiento de combate. El elemento básico es la activación, es decir, la mejora física. Deben aprenderlo muy bien. Estos chicos se ofrecen para ir primero, entonces el resto deberá mirar desde atrás. Cain entusiasmado quiere demostrar todo lo que ha aprendido con Claudette, pero cuando llega su turno, otros comienzan a colarse. Tal vez pueda entrenar con Nina, pero ella le recuerda que tiene prohibido usar su magia. Al final Cain se termina quedando solo. Nadie le deja combatir, siempre le pasa lo mismo. Lo que no sabe es que los otros tienen un plan secreto para demostrar a los demás lo fuerte que es en realidad. Si puede enfrentarse a ellos 4, será el héroe de la clase. A rato Cain se desespera porque quedaba poco tiempo de clase, y justo un chico le avisa que debe seguir la fila, así que debe esperar más atrás. Mientras el tiempo pasaba, Claudette derrotaba a todos fácilmente, hasta que llegó el turno de Cain. Iban a por fin enfrentarse, pero justo cuando chocan sus espadas, suena la campana que finaliza la clase. El profesor detiene su pelea, entonces Cain intenta explicarle que aún no peleó. Claudette se disculpa por haber calculado mal el tiempo, dice que la próxima vez sí lo hará bien. El profesor les aclara que no habrá próxima vez, ya no alcanza dinero para seguir contratando más profesores, ya que se quedaron sin presupuesto por el último daño que Cain provocó en la barrera. Eso lo pone bien triste, le pide a Claudette que haga algo, pero este solamente se le despide.
Tiempo después, Cain enojadísimo camina por el bosque destruyéndolo todo. Está muy molesto con Claude, ¿cómo se le ocurre hacerle esto? Sin querer provoca un incendio en el bosque, lo cual hace creer a los guardias que el príncipe oscuro los estaba atacando. Los caballeros salen a revisar, mientras los civiles asustados le piden ayuda a los dioses. Incluso hasta sale su padre de Cain. Él ya se siente mucho mejor y se escapa dejando otra vez su pañuelo. Su padre sí está muy preocupado, pero al llegar a la escena del incendio, solo encontró un hueco gigante y el pañuelo de su familia. Más tarde el rey llama a Cain y le informa que le enviaron un mensaje urgente. Parece que el príncipe de la oscuridad apareció en un bosque. Este quedó arrasado, llovían rocas ardientes del cielo y quedaron enormes cráteres en la tierra. Le pregunta si acaso los dioses no le advirtieron de nada, ya que supuestamente es su elegido. Cain se hace el que no sabe nada. El consejero cree que es un tema serio, podría ser un desastre para el reino, deberán cooperar con otras naciones. Cain le aclara que no hace falta, entonces el rey le pregunta a qué se refiere con eso, o es que acaso le está ocultando algo. Cain no puede contener más la mentira, le pide disculpas, fue sin querer queriendo. De hecho no estaban tan equivocados, porque cerca de ahí aparece un dragón bastante poderoso. Dice que el sello ya se ha debilitado, esto es solo una parte de él, pero supone que le servirá. Esos dioses verán cómo estaban equivocados. Por aquí os dejo la siguiente parte si apoyan el vídeo. Recuerden suscribirse y activar la campanita si no quieren perderse el próximo episodio. Soy Johnny y nos vemos en la parte 11.